Perfecto. Hola, estamos en nuestro cuarto seminario Juventud y Participación Política de Acción Juvenil Tlalpan. Hoy nos acompaña el senador Gustavo Madero Muñoz, actualmente senador de la República por el estado de Chihuahua, de la 64 legislatura. Es presidente de la Comisión de Economía, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, coordinador ejecutivo del Gabinete del Gobierno de Chihuahua 2016-2018, fue diputado federal de la legislatura 63, de la legislatura 63, presidente de la Comisión Atención a Grupos Vulnerables 2015-2016, dirigente de Acción Nacional desde el 2010, reelecto en el 2014 en la primera elección abierta a toda la militancia, integrante del Consejo Rector del Pacto por México, el cual también presidió y participó en el diseño, negociación e instrumentación de este acuerdo nacional. Es senador por el estado de Chihuahua, bueno, fue senador por el estado de Chihuahua también en la 60 legislatura del 2016 al 2010, coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional del Senado de la República del 2008 al 2010, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado el 2009, presidente de la Mesa Directiva del Senado en el 2008, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 2016 al 2017, 2006 a 2007, perdón, integrante de la Comisión del Senado de Energía, Comercio y Fomento Industrial y Relaciones Exteriores del 2006 a 2007, fue diputado federal por el Distrito 6 durante la legislatura en el 2003 al 2006, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión Presupuestaria y Cuenta Pública, integrante de la Comisión Investigadora del Instituto para la Protección y Ahorro Bancario. Como pueden ver, tiene un currículum muy largo. Profesionalmente, acreditó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores del Occidente, en Guadalajara, Jalisco, y cuenta con diversos estudios y diplomados. Alta Dirección de Empresas por el IPADE, Finanzas Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Análisis Político Estratégico por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, y su labor legislativa fue reconocida por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Con la presea Águila Canacintra al mérito legislativo en el 2005. Nació el 16 de diciembre de 1955 en Chihuahua, Chihuahua, México. Es casado con su esposa María Eugenia Falomir y tienen 3 hijos, Alejandro, Sofía y Cristina. Sus redes sociales son @Gustavo Madero y en Facebook Gustavo Madero. Los dejo con mi querido coordinador, Daniel Córdoba, para que proceda con esta ponencia. Muchas gracias, senador. Gracias, Dana. Senador, muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Para no quitarle más tiempo de su presentación, pues nos gustaría platicar sobre estos recurrentes atentados que se han dado desde el inicio de esta administración contra los organismos autónomos, entendiendo también pues, que son instituciones muy importantes para mantener el Estado democrático en México. Entonces quisiéramos saber cuáles son algunas de sus reflexiones, cómo están teniendo estas discusiones en el Senado, pero sobre todo, y mucho más importante, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes y como ciudadanos desde nuestra trinchera para seguir apoyando esta causa y defender la autonomía de estos organismos y pues la democracia en sí mismo? Muchísimas gracias y bienvenido. No, pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, Dana. La verdad, desde que recibí la invitación, con mucho gusto, porque platicar con jóvenes es muy alentador, muy esperanzador.
y lo que más me entusiasma es que los jóvenes normalmente les cae gordo la política, no les gusta. Y pues los jóvenes que están en Acción Juvenil, en Acción Nacional, son garbanzos de libra, son gente que decide participar, involucrarse, y eso a mí siempre me emociona mucho. Acción Nacional nació en 1939 con dos propósitos: el de crear instituciones y generar ciudadanía. Ese era uno de los objetivos fundamentales de nuestro partido desde entonces. Y hoy lo que están amenazadas son las instituciones. Y lo que tenemos que defender es la ciudadanía. Entonces, hoy más que nunca, ustedes, la generación, les va a tocar la difícil tarea de defender la democracia, defender las instituciones a través de la construcción de ciudadanía. Y esto no es sencillo, porque hoy la ciudadanía está muy harta, hastiada, confundida de tantos mensajes, de tantos cambios, de tanta problemática que nos rebasa, y de repente uno se queda como paralizado y dice, ¿y yo qué, verdad? Entonces, pues yo mejor me rasco con mis uñas, mejor me dedico a lo mío y no me meto en ninguno de estos temas colectivos porque está muy enredado y es muy poco lo que yo puedo hacer. Esa es la reflexión que genera los medios de comunicación con este bombardeo, Daniel, de que la política es algo malo, que los políticos pues es pura corrupción y que no tiene nada de bueno, cuando es justo lo contrario. Justo la política es lo único que nos puede salvar. La buena política, la política de acción nacional, la política que tiene como principio el bien común y no los intereses particulares. Desgraciadamente estamos viviendo un momento muy complicado, muy difícil, no solo por la cuestión sanitaria y el COVID y la situación económica, sino sobre todo porque la gente está desanimada y desencantada. Incluso los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, que fueron más de 30 millones de gentes, el 53% de los votos en el 2018, pues muchos de ellos ya están también desencantados porque pues no ha logrado cumplir las expectativas y las promesas. Más bien al contrario, más bien ha ido para atrás. Y muchos de la gente que se había entusiasmado con él para darle su apoyo, hoy están preocupados porque vemos cómo ataca a las mujeres, el movimiento feminista, cómo ataca a la cultura, la ciencia, la tecnología, la educación, al campo, cómo ataca a los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos poniendo a incondicionales en vez de fortalecer su autonomía. Y ahora lo que se ve que está amenazando, pues es al INE, al órgano encargado de organizar las elecciones. Afortunadamente el INE es algo muy arraigado en nuestro país porque las elecciones las organizan los ciudadanos. Solo el Consejo es un órgano cupular que es el que organiza algunas decisiones, pero básicamente toda la elección la llevan a cabo ciudadanas y ciudadanos que defienden cada una de las casillas, contabilizan los votos, y esto es lo que nos da mucha esperanza. Pero sí está amenazado el INE. Está amenazado porque hay muchos gobernantes hoy en día en el mundo, no nomás en México, que logran llegar por la vía democrática, pero ya una vez que están arriba, avientan la escalera de la institución democrática para sentarse ahí, que ya no pueda haber pues una competencia, sino que tratan ellos de construir una hegemonía. Hoy algunos ciudadanos están pidiendo que todos los partidos de oposición nos unamos para hacerle un contrapeso, porque Morena está en un momento que ha capturado mucha
de esta indignación, de esta molestia, de esta confusión, pero todos los partidos de oposición estamos muy dispersos, divididos, atomizados, y entonces algunos dicen incluso que se junte el PAN con el PRI. Y dice, espérame, vato, pues si yo soy antipriista de toda la vida, el PAN nació contra el PRI. O sea, el PAN nace para competirle al PRI, pero no a la persona o a la institución, sino a lo que representaba. Que el PRI lo que representó es un partido monopólico de Estado. Durante 70 años el PRI se sentó en la silla y acaparó todos los instrumentos del espacio público, los presupuestos para perpetuarse en el poder. Bueno, pues hoy el PRI se llama Morena. Ese PRI que combatimos antes, hoy es Morena. Es un partido de un solo hombre, tiene dueño, que quiere construir una nueva hegemonía. Él lo ha reconocido, lo ha dicho, y quiere hacer cambios tan profundos que sea muy difícil regresar a donde estábamos antes. Y ahí está la trampa, porque donde estábamos antes había cosas buenas y había cosas malas. Había cosas malas como es la inseguridad, había cosas malas como es la falta de crecimiento, había cosas malas como es la pobreza, la desigualdad. Pero esas cosas malas hoy no han cambiado, siguen igual. Lo que él está sustituyendo es a un grupo por otro grupo, pero la situación país está permaneciendo igual o más grave, más deteriorada. Y esto es lo que es muy preocupante. Logra ganar democráticamente con una narrativa muy poderosa, descuenta a todos los demás partidos, los hace polvo, los hace añicos, nos pone en una situación de una crisis del sistema de partidos tradicionales en México, y se genera la visión de un movimiento, de un partido político, de un solo hombre, de una sola voz, de una sola visión, que polariza y descalifica la pluralidad. Y entonces estamos viendo un riesgo muy grande. Yo me acuerdo cuando Felipe Calderón estaba compitiendo en las elecciones del 2006, salió una campaña que decía Andrés Manuel, un peligro para México. Y muchos decían, hombre, pues es una exageración, ¿cómo va a ser un peligro si es un viejito buena onda que quiere apoyar a los jóvenes? Nomás es todo lo que quiere. Pues ni más. El vato sí trae su veneno, sí trae su perverso plan de hacer un desmantelamiento institucional para que se pierda todo lo construido durante generaciones y empezar a construir lo que le llama una cuarta transformación. Muy pretencioso de su parte, pero igual de pretencioso es de peligroso, porque está dispuesto a utilizar todos los recursos para lograrlo. Él intentó estar en la boleta electoral del 2021 porque sabía que él tiene una gran popularidad, aunque Morena y sus diputados no la tienen. Entonces dice, pues yo le hago transfusión de popularidad, porque si yo estoy en la campaña electoral con el disfraz de una revocación de mandato y les voy a preguntar si quieren que siga o no siga, en realidad era una trampa ruin, perversa, de secuestrar la elección y hacer la litis en torno a su persona, a su proyecto. En la Cámara de los Senadores logramos, con una minoría suficiente para cambiar esa iniciativa que él había mandado y que ya había sido aprobada en la Cámara de los Diputados, cambiar las fechas de tal manera que esa revocación de mandato no sucediera el mismo día de la elección del 6 de junio del 2021, sino que fuera en el primer trimestre del 2022. Bueno, pues como siempre, el señor presidente de la República no se queda conforme y de todas maneras va a secuestrar la campaña y va a dividir al país en los que estén con la cuarta transformación y los que estemos en contra de la cuarta transformación.
Y él va desde las mañaneras a defender su proyecto. Y esto es una violación en la Constitución. El artículo 74 de la Constitución lo está violando, y lo va a violar cada vez que se acerque más el periodo electoral, porque está prohibido que un funcionario público utilice los recursos del gobierno, del Estado, para hacer promoción de su persona o para incidir en las campañas electorales. Él ya lo está haciendo, ya está descalificando a los partidos de oposición, ya está hablando de la BOA, de este bloque opositor amplio. Y yo le dije, mire, pues sí hay una amplia oposición en todo el país, lo que nos falta es el bloque. Y sí hay que construirlo, y esa es un poco de las primeras tareas, Daniel, que yo les diría. Hoy hay que construir alianzas, hoy hay que construir alianzas transversales, hoy hay que sumar. El único pasaporte para subirse a este tren se llama estoy inconforme, estoy preocupado, no me gusta lo que está viviendo, lo que está pasando, a dónde se están yendo las cosas. Y todos los que tengamos ese común denominador, debemos con apertura reunirnos y construir una alternativa. No una oposición, no hay que hacerle oposición a Andrés Manuel López Obrador, hacerle una alternativa, y hacerle una alternativa es mucho más difícil y complicado, porque implica el remedio y el trapito. Implica decirle, está mal el señor ni está resolviendo los problemas de seguridad, ni de crecimiento económico, ni de empleo, ni de inversión, ni de seguridad, ni de nada. Implica ganarle electoralmente, pero también implica decir por dónde debe ir el rumbo revisado, en donde hagamos una autocrítica de qué no ha funcionado como país y qué necesitamos empujar para resolver los grandes problemas que tiene y mantiene nuestro país durante lustros y décadas y generaciones. Tenemos un déficit estructural de crecimiento de la economía. En los últimos 30 años, el país ha crecido a un ritmo de 2.2% promedio anual. Y este sexenio no se va a salvar, va a ser igual o menos, porque pues ya este año vamos a crecer 10. El año pasado decrecimos 0.3. Ya la aritmética no aguanta para que crezcamos arriba del promedio histórico anual. Pero esto es insuficiente y tenemos que reconocerlo. El problema es que con este gobierno, además, está haciendo cosas para que nuestro crecimiento se dé todavía más bajo, porque está espantando las inversiones. Va a ir a anunciar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Es la única noticia positiva en todo el entorno, todo lo demás es puras noticias negativas. Y esta noticia, aunque él no la reconoce, pues es el Tratado de Libre Comercio que negoció Salinas y renegoció Peña Nieto, y que él simplemente firmó. Y hoy lo va a presumir como su único logro, que no es de él, pues, o sea, pero es la única variable. Todo lo demás, él está tomando decisiones, y su gobierno, que van en contra del mismo espíritu del tratado, cuando echa abajo las inversiones en las energías renovables, cuando cambia los términos de los certificados de energías limpias, cuando cancela una inversión en una cervecera en Baja California. Todo eso son tiros muy certeros para dañar la confianza de los inversionistas. Entonces, por más tratado de libre comercio que haya, si hay un gobierno que está aventándose esos tiros, pues no va a haber quien le meta. Estas son inversiones multimillonarias, estamos hablando de miles de millones de dólares que pues, no se van a tomar ahorita el interés o la audacia de invertir en México con este gobierno, tristemente, y tristemente para todos nosotros, porque a ustedes no se van a generar las oportunidades de crecimiento y empleo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy, una falta de certidumbre, un gobierno que genera desconfianza, y que no está
pudiendo resolver los grandes problemas que la gente tenía, y me hubiera encantado, aunque fuera de Morena y de oposición, que le atinara, que este país saliera adelante. Pero no, va en el sentido contrario, va en el sentido contrario de la historia, en las energías, está buscando otra vez las energías más contaminantes, del carbón, del combustóleo, del diésel, en vez de apuntarle a las eólicas, a las fotovoltaicas, o a las geotérmicas. Pero igual, en ese mismo sentido, estamos hablando de la democracia, pues está concentrando el poder, erosionando todos los órganos que tienen algún peso o contrapeso. Miren, democracia es la distribución del poder con pesos y contrapesos para que funcione en equilibrios, con rendición de cuentas y con participación e inclusión de la mayoría de la población. Hoy no está sucediendo eso. Hoy lo que está sucediendo es un acaparamiento, una concentración de poder, y sin transparencia, sin rendición de cuentas, no licita nada. Más, casi el 80% de todas las inversiones son asignaciones directas, y realmente ha sido un fiasco en ese sentido. El problema no está en su cancha, el problema está en nuestra cancha, porque él ya demostró que no está haciendo la solución. Los que tenemos el reto somos nosotros, de demostrar que tenemos la alternativa, que tenemos el remedio y el trapito. Y ese es un poco el reto que tenemos que hacer juntos, y los jóvenes son los que nos pueden ayudar mucho a darle pertinencia y atractivo a la comunicación, sobre todo con el universo más amplio de la pirámide, que son los jóvenes. El universo más amplio, que son ustedes, pero también lo voy a decir, son los que menos participan. Miren, si la pirámide de la votación es así, hay muchos jóvenes, pocos adultos y mucho menos viejitos. Bueno, pues la pirámide de la participación es invertida. Los que más participan son los viejitos, y luego los adultos, y luego lo menos los jóvenes. Entonces ahí se compensa. Necesitamos que los jóvenes, 10 millones de jóvenes que van a votar por primera vez, se animen y vean el interés de hacer valer su voto para que sirva a darles un mejor futuro. Ya se demostró que sí, este cuate no la está haciendo y nos lleva por mal camino. Tenemos que defender las instituciones de aquí a la elección. Eso te diría yo, Daniel, hay que dividir la tarea en dos partes. La primera parte tiene que ser de aquí a la elección y después cerca de la elección. Entonces, de aquí a la elección, lo primero que tenemos que hacer es la labor de contención, de defensa, de impedir, y en esto el COVID nos ha ayudado mucho, que no tengan abierto el Congreso, pues ha sido una magnífica noticia para nuestro país, porque no han aprobado tantas reformas como tenían pensado para echar abajo. Ya ven la reforma que decía Monreal, esta de fusionar varios órganos reguladores, el IFETEL, la competencia económica, la Comisión Reguladora de Energía. Son puras ocurrencias, que tienen como propósito la deconstrucción de lo que había y la construcción de un modelo subóptimo, mucho más autoritario, mucho más populista. Este gobierno no es de izquierda, este gobierno no es demócrata, y este gobierno no va a resolver los problemas de México. Eso ya nos quedó claro. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es poder construir esa alternativa, Daniel, de aquí a la elección, hacer la contención, y ahorita platicamos ya un poco más a detalle. Me gustaría abrir ahorita las preguntas y respuestas, si me pudieran, con participaciones, intervenciones de los que nos están siguiendo, con mucho gusto empezar un diálogo, pero yo dividiría en dos etapas, la de contención y la de construcción de la alternativa. La construcción de la alternativa tiene que ver con dos cosas. Uno, la parte sustantiva de la alternativa, o sea, el qué vamos a ofrecer, cuál es el proyecto, cuál es el contenido, cuáles son las propuestas.
Y la otra, la parte adjetiva, que tiene que ver cómo y con quién vamos a construir esa alternativa. Entonces, si les parece, aquí le paramos, agradeciendo muchísimo esta gran oportunidad que me emociona mucho y con el mejor de los ánimos, si me pudieran, si hay varias, por ejemplo, pudiéramos hacer 3 preguntas y luego yo intervengo y luego otras 3 y ahí nos la llevamos, ¿sale? Claro que sí, senador. Muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones finales. Y sí, o sea, sin duda, toca temas muy importantes en los que tenemos que empezar a prestar atención desde ya. Nos gustaría preguntarle, usted menciona sobre hacer alianzas como la principal estrategia rumbo a la elección de 2021. ¿Usted cree que el PAN, digamos, podría retomar esta senda histórica, incluso que ha tenido, sobre empezar y comenzar a construir alianzas desde lo local, digámoslo, en las alcaldías, en los municipios, y donde los jóvenes podemos empezar también a mirar a nuestro alrededor y comenzar a hacer un efecto dominó con los demás, con las personas con las que convivimos día a día, o cómo visualiza usted esta formación de alianzas desde esta parte de la ciudadanía? Muy bien. ¿Le entramos así o juntamos preguntas, intervenciones? ¿Quieres intervengo directamente? Muy bien. Sí, adelante. Adelante. Bueno, mira, yo soy aliancista. Soy un convencido de que el PAN es el mejor partido que tenemos los mexicanos para construir un mejor futuro, pero también soy un convencido de que México es un país megadiverso, plural, pero necesitamos hacer que esa diversidad, esa pluralidad, no se convierta en debilidad, porque cuando la pluralidad se atomiza, el status quo es el que prevalece. ¿Qué quiere decir eso? Si cada quien jala para su rancho, Morena va a ganar las elecciones. Entonces es imperativo, es obligado el construir alianzas. Las alianzas no se pueden dar de manera pragmática, de manera mercenaria, de oye, yo aquí, tú acá, y tiene que ser construyendo una visión común, un para qué. Lo importante de la alianza, lo más importante de la alianza debe ser la construcción de un rumbo distinto y un contrapeso al actual gobierno. Este gobierno fue electo por 6 años y la Cámara de Senadores va a seguir teniendo la mayoría durante estos 4 años o 3 y pico que le quedan. Entonces, lo que necesitamos es construir en la Cámara de los Diputados a nivel federal un contrapeso. Y en lo local, en las alcaldías, en las gubernaturas, va a haber 15 gubernaturas, y va a haber 30 congresos locales que se van a renovar. Ahí debemos de ser muy generosos y no pensar en nosotros mismos, sino pensar en el país. Pensar que somos instrumentos de una ciudadanía que quiere y anhela un México diferente. Y ponerlo así, ponerlo en esos términos, nos obliga a tener más humildad y más modestia y decir, bueno, si yo soy el candidato, pues adelante, pero si es otro el candidato hay que apoyarlo, no hay que fincar, no hay que amacharse en las visiones particulares, porque eso es lo que más daño le puede hacer hoy al proyecto de construcción de una alternativa. El que no podamos vencer esas tentaciones de conservar nuestros intereses por encima de un interés superior. Y ese es un poco el reto que yo veo. En estos momentos yo siempre he sido aliancista, pero hoy lo veo como una situación de salvación nacional. Estoy hablando de que es el único camino que yo veo, no veo otro, para que México pueda tener
un futuro que se salve. Los países no quiebran, pero lo que le quitas es el futuro a los ciudadanos y les vas a quitar 5 o 10 años de su vida porque los vamos a meter en un barreno que nos va a meter en un círculo vicioso como lo han entrado otros países que toman caminos equivocados, populistas, que destruyen plantas productivas, instituciones, sistemas y cuando tratan de salir de esto, pues ya hay un costo país que no se generó educación, empleos, inversión y salud para esos millones de habitantes durante todo ese periodo. Eso es lo que queremos evitar, eso se llama el costo de oportunidad. Queremos evitar ese costo de oportunidad y que nuestro país pueda aprender una lección que hay que aprender ahorita, Daniel. Debemos de tener una economía más incluyente, porque hoy la economía beneficia a muy pocos y en eso el presidente Andrés Manuel ha tocado unas fibras que son totalmente válidas, aunque insisto que sus recetas, sus medicinas y sus políticas no son las adecuadas, su diagnóstico sí es cierto, sí necesita México combatir la pobreza, la desigualdad, combatir la corrupción, combatir la inseguridad y la impunidad. Lo que pasa es que ya demostró que él no lo está haciendo ni lo va a lograr por donde va. Y necesitamos encontrar esas alternativas. Y esas alternativas tienen que ver con la mezcla de muchas propuestas. El PAN tiene una base hermosísima de su doctrina, pero debemos estar abiertos a incluir propuestas y perfiles de otras fuerzas políticas para enriquecer nuestro proyecto y sumarlo. El proyecto que tú dices desde lo local, así nació el PAN. El PAN ganó la presidencia de la República desde lo local. Lo primero que empezamos a ganar fuimos municipios y luego estados y luego la presidencia. Así vamos a lograr hoy, en esta ocasión, recuperar el rumbo, recuperar el futuro de Chihuahua, ya te iba a decir de Chihuahua, de México, es que estoy en Chihuahua y yo estoy muy emocionado, pero de nuestro país, que es el que está en riesgo, y lo que necesitamos es mucha generosidad para salvar este país. Senador, tenemos una pregunta de Marco Navarrete. Nos dice que ¿cuál sería el panorama político una vez llevada a cabo las elecciones 2021 si es que el presidente obtuviera un rechazo mayoritario por parte del pueblo mexicano? No sé qué nos pueda decir a esto. A ver, otra vez la pregunta, perdóname. Otra vez, repíteme. Sí. ¿Cuál sería el panorama político una vez llevada a cabo las elecciones 2021? Si es que el presidente obtuviera un rechazo mayoritario por parte del pueblo mexicano. Así va a ser, ¿no? De hecho, así va a ser. Yo soy muy optimista y creo que vamos a poder construir una mayoría opositora en la Cámara de los Diputados. Y esto va a ser bueno porque va a haber un contrapeso y va a obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a negociar. Hoy lo único que no ha hecho el señor es negociar, reconocer que existe la mitad de un país que no piensa como él y que no lo incluye. Y esto, el poder rescatar esos espacios de poder público, nos va a permitir sentarnos para que cualquier decisión de política pública tenga que ser consensada y acordada de manera democrática y no impuesta de manera unilateral. Eso es lo que yo vería. Mira, déjame darte una visión. El año que entra, este país no le va a alcanzar el dinero. La crisis que va a haber no solo va a ser para las personas y para las empresas, también para el gobierno. Al gobierno se le va a acabar las canicas. Ya no tiene. El presidente, cuando hizo campaña, decía, no, hombre, yo voy a ser muy austero y no va a haber corrupción y me va a sobrar mucha lana. Eso decía, no sé si se acuerdan, que me van a sobrar 500,000 millones de pesos. Bueno, pues ¿qué pasó? Que pasó el primer año y no solo no le sobraron 500,000 millones, sino que le faltaron 200,000 millones de pesos. Y empezó a buscar en todos los cajones del Palacio Nacional y se encontró
programas y los destruyó y se quedó con ese dinero para gastárselos. Y luego siguió buscando y encontró un fondo de estabilización de los ingresos presupuestales y se lo gastó. Y ahora está encontrando los fideicomisos y ya se los está gastando. Y el año que entra, además de todo esto, la economía va a entrar en una recesión. Ya todo el mundo te lo admite que va a haber alrededor del 10%. Pero el gobierno vive de los ingresos que recauda por dos vías, por el petróleo y por los impuestos. El petróleo, como todos ustedes saben, está cayendo, un 30% menos de ingresos por el petróleo, pues es un golpe muy duro para el gobierno federal que le pega a los estados y municipios. Y la otra fuente de ingresos son los impuestos. Los impuestos los recauda de las utilidades de las empresas, pero ¿qué crees? Pues que ahora no va a haber utilidades. Todas las empresas van a tener pérdidas. No va a haber empresa que tenga. Aquí no tenemos Netflix y Amazon que tengan utilidades. Aquí tenemos puras empresas que viven de un mercado interno o de unas exportaciones que se han visto muy deprimidas. Entonces no va a haber impuestos para el año que viene. El presidente va a convocar a una reforma fiscal, pero esa reforma fiscal tiene que ser ya consensada con la oposición, con esta fuerza política distinta a la de él, que defienda el federalismo, los recursos para los estados y los municipios. Eso es lo que debemos de construir y defender, y por eso yo soy optimista de que sí logremos hacer un contrapeso el año que entra en las elecciones y que este contrapeso nos ayude a tomar mejores decisiones de políticas públicas para todo nuestro país. Muchísimas gracias, senador. Volviendo al tema de la vulnerabilidad institucional que nos enfrentamos en estos momentos, ¿usted considera que si en esta elección para consejeros del INE llegan personas que no sean totalmente imparciales, podríamos correr el riesgo de tener alguna, digamos, un riesgo mayor en futuras elecciones con esta institución tan importante para las elecciones en México? Sin duda sí lo veo. Si tú ves el sello de la casa de Morena, es poner puros incondicionales. En todos los nombramientos, designaciones que ha habido por parte de este gobierno, lo único que les importa es la lealtad e incondicionalidad con el presidente de la República. Y esto es gravísimo, esto es terrible, esto es escandaloso. Y el presidente lo dice, yo prefiero lealtad que experiencia. Y así nos está yendo. Hacerlo en el INE sería atentatorio, un riesgo mayúsculo para nuestra democracia, y va a depender de todos nosotros el impedir que suceda, y si sucede, impedir que logren con sus decisiones tomar decisiones que atenten contra la equidad de la contienda. El mismo presidente de la República, te lo voy a poner de esta manera, va a querer seguir haciendo mañaneras incluso en el periodo electoral. Ya lo ha dicho. Va a querer seguir teniendo programas de reparto de dinero en tiempos electorales. Y estas son cosas que están prohibidas por la ley. Entonces el INE va a necesitar armarse de valor para decirle, sacarle la tarjeta amarilla al presidente. Si empieza el presidente a tener una fuerza de puros incondicionales en el INE, esto va a debilitar mucho este llamado y esta exigencia para que el presidente se comporte y se contenga. Y ahí es donde los ciudadanos vamos a tener que suplir esa deficiencia, haciendo presión, denuncias, como las que acabamos de hacer. Ahorita yo estoy muy contento, me acaban de comunicar que me aceptaron el amparo que solicité contra la medida, el decreto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por el decreto de la militarización de la seguridad pública. Entonces, pues ese tipo de acciones las vamos a tener que hacer cada vez más y hacerlas con más fuerza, con más potencia, con más
apoyo popular para que se exprese y contenga y detenga estas intenciones autoritarias del presidente de la República y de Morena. Así es como yo la veo. Sí está en riesgo y eso está próximo a suceder. Ya en las próximas semanas se van a nombrar estos. Y pues desde John Ackerman, pues tenemos ahí ya las señales de preocupación de por dónde viene la pelota, ¿verdad? Perfecto. Pues sí, muchísimas gracias, senador. Ya estamos sobre el tiempo. No sé si quisiera compartir alguna reflexión final, recapitulando un poco lo que comentamos, con un mensaje para los jóvenes. Con muchísimo gusto, claro que sí. Primero que nada, de nuevo, felicitarlos. Esto que están haciendo es lo que debimos haber hecho incluso en tiempos de no COVID. Estos encuentros que son de reflexión, de diálogo, para conocernos, reconocernos y entender mejor el momento que estamos viviendo. Estas reuniones de formación, ¿verdad?, que son aquí en Chihuahua los miércoles, no sé allá en el DF cuando sean, pero nos ayudan mucho a alimentar la doctrina, la formación de la militancia. Y por eso yo los quiero felicitar y agradecer mucho esta oportunidad de participar, que de otra manera pues no lo hubiera tenido. Si no hubiera habido COVID, no me hubieran invitado a Tlalpan ahí, ¿verdad? Yo creo. Pero bueno, aquí estamos. El segundo tema es decirles, yo soy un optimista y redento, pero estoy muy preocupado, muy preocupado. Está cabrón lo que vamos a vivir y nos va a pedir, a exigir a todos salirnos de nuestra zona de confort. No se vale ser espectadores, no se vale ver los toros desde la barrera. Necesitamos tener conciencia y defender con todo una visión democrática, humanista, plural, incluyente, para tener todos un mejor futuro. Eso está en riesgo, eso se puede lograr si nos ponemos las pilas con generosidad, sumándonos y sumando a otros. No importa, aquí hay que incluirnos a todos los que tengamos una preocupación común para construir esta alternativa que aún no la tenemos. Hay que hacerla en forma y en fondo, en sustancia, en planteamientos, en definiciones de qué queremos y después armarlo para que tenga potencia, para que tenga sinergia y tenga la potencia de lograr construir este contrapeso el año que entra en unas elecciones que podamos ganar y recuperar los espacios que los hemos perdido en mucho por omisiones y fallas nuestras. En mucho también porque hay un desgaste y quisieron probar una fórmula distinta. Esta fórmula distinta ya no funcionó. Nos toca ahora nosotros salir con la alternativa y poder volver a encontrar la confianza de los ciudadanos, la confianza que hemos perdido. Pero lo podemos hacer porque tenemos muy buen partido, muy buena doctrina y muy buenas bases. Muchísimas gracias a todas, a todos. Los invito a echarle todos los kilos y a unirnos en este gran esfuerzo para lograrlo. Es mucho lo que va de por medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Esperamos que tenga muy buena tarde y le agradecemos este espacio, de verdad, desde Tlalpan y desde todos los estados del país que nos ven. Le agradecemos infinitamente su conocimiento. Hasta luego. Gracias, pásale bonito. Gracias. Bye. Buenas tardes, senador. Gracias.